Hola, ¿qué tal? Llegó el momento de empezar a automatizar con TIA Portal lo que es el equipo de dosificación. Entonces vamos a dividirlo en tres partes. En primer lugar, la parte de mandos, no por nada, sino por la extensión. Entonces prefiero que queden claros los conceptos y tal. Eh, Bien, entonces en la parte de mandos, en donde vamos a ver qué es lo que vamos a solucionar. Porque es la preparación para después poder trabajar en manual, que sería el siguiente tutorial, o en automático, que sería el siguiente. He partido de idea nueva, es decir, de no tener en cuenta lo que he programado en Machine Simulator, porque una opción era pues copiar lo de Machines, lo que había hecho en Machines a TIA Portal. Entonces digo, bueno, voy a hacerlo en COP, que creo que la gente está más cómoda con ello. Si acaso, pues no sé, ya veré a ver si lo paso a SCL eh, en otro tutorial. Pero bueno, ya saben que es inmediato, con lo cual tampoco hay ningún problema. Entonces, bueno, vamos a empezar. He construido el DBMEM en donde he colocado las entradas. Me he preparado ya, por si acaso, el tema de las tolvas en un array. Entonces tengo automático, pulsador de marcha, pulsador de paro, las tolvas, pulsador de mezclador, pulsador de tanque y pulsador de llena o vacía. Este he tenido que crearlo nuevo, eh, pero bueno, siguiendo la misma tónica que los anteriores, igual que lo que hicimos, que lo que vimos anteriormente. En salidas digitales tengo el llenado de tolva de la 0 a la 5, es decir, la 6, vacía mezclador, vacía tanque, mezcla, calienta, la luz de caliente automático, marcha, que está en marcha, que está parado y que está para rellenar o no. En cuanto a entradas analógicas, leo los pesos de las tolvas. Como ven, lo he puesto todo en array, el tema de las tolvas, por si, bueno, no sé cómo haré los siguientes, pero por si acaso los uso en array, pues para que vean cómo se usa también. El peso de mezclador, temperatura, flujo de salida, después lo que me llega de las cantidades de las recetas de los productos, que como saben vienen con la propia máquina de Machine Simulator, el tiempo de mezcla y la temperatura de la receta. Todo esto ya es de la receta. En cuanto a salidas analógicas, lo de la tolva para el tema de vaciar tolva a unas velocidades u otras, pues bueno, eh, pues es por analógica. Rellenar no, que es por digital, pero vaciar es por analógica, de tal forma que podemos vaciar, nos permite, con este ejemplo Machine Simulator, vaciar a más o menos velocidad. Después he creado la etapa de carga y la etapa de descarga en previsión a futuro. En cuanto a posiciones de memoria, pues la etapa de carga, la etapa de descarga, lógicamente voy a trabajar con ellas en INT. Las INT de etapa de carga y de etapa de descarga las pasaré después a salidas analógicas a real. Después está ya booleanos, automático, manual, marcha, paro, rellena vacía. Esto lo voy a utilizar pues como comodín, o una forma más de programar, o sea, me da igual. Podemos usar directamente, leer las entradas, leer las salidas que estamos dando, etcétera, etcétera, o de forma más elegante trabajar con posiciones de memoria que leemos la posición de memoria de automático, por ejemplo, que quiere decir que el PLC, eh, bueno, pues según las condiciones, coloca la máquina en modo automático, aparte de la salida digital. Vale, bueno, es una forma de trabajar. Yo intento ofrecerles un abanico
de posibilidades, de varias formas de trabajar, que no quiere decir que una sea mejor que otra. Puede resultar más elegante, puede ser tal. Aquí lo bueno es que funcione. Bien, entonces a partir de ahí he creado el main. En el main llamo a las entradas salidas digitales y analógicas y llamo a los mandos, que es lo único que he hecho hoy. El control de manual, automático, en fin, ya lo veremos. Marcha, paro. Entonces, bueno, en las digitales, entradas salidas digitales y analógicas, lo que he hecho ha sido refrescar las entradas digitales como siempre, controlar las salidas digitales como siempre, refrescar las entradas analógicas como siempre y activar, darles el valor a las salidas analógicas como siempre también. Partiendo, como saben, de lo que he creado como estándar de I0, I1 o 0 o 1, EA0, EA1, SA0 y SA1, etcétera, pues bueno, pues con esto es lo que tiene dirección de entrada-salida. En este caso, por ejemplo, la I2.3. En este caso, por ejemplo, si quiere aparecer la Q3.0. Bueno, y aquí pues en las DBs, como saben. Bien, entonces, además de esto, me tengo que apoyar. Bueno, he creado el flip-flop, que creo que lo hemos visto en algún tutorial anterior. Entonces, en el flip-flop tengo una entrada de pulsador y una salida de salida. Y después, como posiciones estáticas, donde guardo cosas, memo 1, memo 2 y activar. Y bueno, pues cuando me llega el pulsador, lo que hago es ni más ni menos que el estado de la salida lo invierto. O sea, si, bueno, pulsador, cuando me llega la entrada, invierto el estado de la salida. Entonces, si por ejemplo la salida la tenía a 0, pues cuando me llega el flanco de subida de la entrada, la pongo a 1. Y si la tenía a 1, cuando me llega el flanco de subida de la entrada, la pongo a 0. Esto lo hago utilizando un XOR, que como saben ustedes, las propiedades del XOR pues son que cuando hay un cambio, es decir, con dos entradas y una salida, cuando las dos entradas son distintas, la salida se activa, y cuando son iguales, la salida se desactiva. Esta es una puerta más definida, igual que la AND, que la NOR, pues está la XOR. Bien, entonces, además del flip-flop, he tenido la necesidad de crearme otro bloque igual, pero de forma que pueda resetear la salida. Entonces, para ello, dispongo de una entrada más, es decir, tengo la entrada de entrada, digamos, el pulsador. Pulsador le llamo por llamarle de una manera, pero no tiene por qué ser un pulsador, puede ser cualquier otra entrada. La entrada de reset, opuesta a 0, ¿vale? De la salida y la salida. Y después de memoria estática, exactamente lo mismo. Entonces aquí lo que hago es, si no hay reset, entonces funciona. Y si hay reset, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que esto se me va a poner a 0. ¿Vale? Con lo cual hago la inicialización. Es exactamente igual que el flip-flop, lo que pasa que le he añadido reset, ¿vale? Bien, bueno, con esto lo que hago es memorizar el flanco de subida de una forma estándar, digamos, para cualquier PLC del mundo mundial, sin usar pues las distintas formas de cada PLC que nos encontramos, que cada uno pues lo usa de una forma distinta. Por ejemplo, Siemens se apoya en una variable que definimos nosotros, pero hay otros, por ejemplo, pues que se apoyan en una variable que nosotros ni la definimos, ni la vemos, ni tenemos acceso. Depende del PLC, ¿vale? Entonces, lo más estándar es hacérselo uno, con cosas estándar. Y esta es una forma.
Bien, entonces vamos a usar estos dos, con lo cual yo los muestro. Y ahora vamos a lo que nos interesa, que son los mandos. Bien, los mandos, para tema de control manual automático, cuando me llega la entrada de automático, porque lo que tengo es una entrada de automático, no he definido una entrada de manual, ¿vale? Entonces lo podía haber definido, pero con un solo pulsador podemos hacer todo, las dos cosas. Entonces, cuando me llega la entrada de automático, si estaba en automático, se pone en manual, y si estaba en manual, se pone en automático la salida, ¿vale? Es decir, me cambia con el flip-flop, como hemos visto. Entonces, lo memorizo en una posición de memoria, y a su vez esa posición de memoria directamente saco la salida de automático para que se utilice en donde se tenga que utilizar, que en este caso es el Machine Simulator. Después, cuando no hay automático, pues digo que está en manual. Es decir, es muy, muy sencillo. El automático lo trato así, en este caso. Ahora, cuando está en automático, controlo el marcha paro. Entonces, si está en automático, si se pulsa marcha, memorizo en memoria que está en marcha. Si no está en automático, quito la memoria de que esté en marcha, o bien, si se me pulsa paro, quito la memoria de que está en marcha. Entonces, con la memoria de que está en marcha, activo directamente a la salida digital de marcha. Vamos a ver el paro. En automático, si no está la salida de marcha dada, o sea, la memoria activada, entonces activa la memoria de paro, simplemente. En automático, con el pulsador de marcha, inicializa el pulsador de paro. Y si no está en automático, quita el pulsador de paro. Quiere decirse que en este caso, según he definido, cuando está en automático puede estar en marcha o parado, y si no está en automático, no está ni en marcha ni parado. ¿Vale? Por definición, es una forma de hacerlo. Después, con la memoria de paro, activo la salida de paro, activo o desactivo. Bien, ahora vamos a ver el tema del rellena. Rellena es un botón, esto tuve que hacerlo nuevo, lo que es la entrada y la salida de rellena, o la salida porque la entrada ya la tenía, pero bueno, la he hecho exactamente igual que las demás, con lo cual tampoco no hace falta verlo, porque es meterse en un número de líneas bastante grande y decir, pues mira, estas modificaciones he hecho. Tampoco, no creo que merezca la pena. Entonces, aquí sí que hago lo siguiente. Lo trato con el flip-flop de reset, que quizás podía haberlo tratado en algún otro lado. Bueno, no, está bien así. Entonces, con el pulsador con la entrada de llena vacía, si estaba en llena, se pone en vacía, y si estaba en vacía, se pone en llena. ¿Pero con qué condición? Con la condición de que no esté en manual. Es decir, si está, perdón, con la condición de que esté en manual. Es decir, si está en manual, esto lo hace, pero si no está en manual, llena vacía lo deshabilita, lo deja en vacía, no en rellena. Y ahora, la memoria la paso directamente a la salida digital. Y esta es toda la programación por hoy. Vamos a ver el funcionamiento con Machine Simulator. Entonces, esto ya lo tengo ejecutándose, con lo cual podemos ver el funcionamiento con Machine Simulator. Bien, el Machine Simulator ya lo tengo en marcha, entonces vamos a ver, bueno, únicamente los botones de manual, marcha, paro y vacía. Entonces, vacía o rellena, ¿vale? Entonces, yo al pulsar vacía o rellena, el botón, se me activa
la entrada digital, ¿vale? Con el pulsador, ¿vale? Con el botón que me actúa como pulsador, y después el PLC hace que en función de la entrada digital, que es lo que le llega al PLC, nos activa o desactiva la salida digital. Esto en cuanto a rellena. Rellena hemos dicho que no tenía que estar parado. Se me desactiva rellena y lo puedo poner en marcha o en paro, vale. Entonces esto se me desactiva, por más que le dé al botón de rellena se me desactiva, vale. Aquí es donde hemos hecho el flip-flop con el reset. Vamos a intentar verlas todo lo mejor posible. Bien, entonces aquí tenemos el flip-flop de automático. Como vemos, cada vez que pulso, ¿vale? Me cambia la salida de automático, ¿vale? Esto en cuanto a automático. Si está, bueno, vamos a pasar al tema de marcha paro. Solamente en automático, ¿vale? Va a funcionar con marcha o con paro. Si no está en automático, reset marcha y reset paro, ¿vale? Que es lo que está pasando, las dos deshabilitadas. Ahora, si está en automático, entonces cuando se pulse marcha, se activará marcha. Y se desactivará cuando se pulse paro, o bien si no está en automático. Ahora, si está en marcha, pues activará esto. Y ahora, si está en automático y no está en marcha, se activa paro. Entonces directamente, cuando pasamos a automático, se activa paro. Aunque estuviésemos en marcha, se quitó el automático y lo activo, se pasa a paro. Bien, el paro se queda ahí hasta que se pulse marcha, ¿vale? Cuando se pulsa marcha se quita paro. Aquí a su vez, cuando se pulsa marcha se ha metido marcha y cuando se pulse paro se quita marcha, ¿vale? Y aquí cuando no está en marcha pues está parado, ¿vale? Si está en automático. Entonces es lo que hay. Vamos a ver más cosas. El botón de rellena. El botón de rellena si no está en manual siempre va a ser 0, le llegue el pulsador o no le llegue, ¿vale? Llegarle le llega porque pulsamos aquí y se activa la entrada, ¿vale? Pero no se activa la salida. Ahora, en el momento en el que lo tenemos en manual, el reset ya no está activo y entonces va a funcionar como un flip-flop normal. Es decir, cuando se pulsa vacía o rellena, se me va a activar si estaba desactivo y se me va a desactivar si estaba activo, ¿vale? Y ahora con esta memoria activo o desactivo la salida digital de rellena, que la salida digital es esta, ¿vale? Entonces, bueno, pues creo que hemos visto todo. Vemos que es una forma distinta, que no tiene nada que ver con la programación que hice en Machine Simulator. Bueno, todo esto nos lo permite Machine Simulator desde el momento en el que separa el tema de botones con el tema de pantalla, con el tema de entradas y salidas, tanto analógicas como digitales. La comunicación de Machine Simulator con lo que es el PLC lo hace a través de entradas, salidas analógicas y digitales, y dentro de Machine Simulator pues actúa con lo que tenga que actuar, con los botones, con las entradas, con las salidas,
con lo que sea, según la programación, como ya vimos. Bien, pues Machines continúa sorprendiéndonos, nos deja hacer esto y bueno, ni que decir que me encanta. Espero que a ustedes también les guste y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.